Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir un inédito mensaje de la Virgen María de Medjugorje que sintetiza el fundamento esencial de toda su predicación como Reina de la Paz y en el cual nos invita a unirnos a su Hijo Jesús a través de la oración con el corazón. Asimismo, también en este contenido les he traducido al español una sustancial catequesis de la vidente Maria Pavlovich de Medjugorje, dada en Reggio, Italia. En este valioso y poco conocido testimonio de María, esta vidente nos hablará sobre una gran cantidad de argumentos importantes sobre Medjugorje, como por ejemplo, ¿cuál es el mensaje más importante de la Reina de la Paz? ¿Por qué la oración está desapareciendo y cómo debemos contrarrestar esto? También nos hablará sobre cómo es que la Virgen María les fue enseñando gradualmente a los videntes el camino a la santidad. También nos describirá cómo es físicamente la Virgen María de Medjugorje. Nos relatará anécdotas ocurridas con la presencia del Niño Jesús en los brazos de la Virgen María el 25 de diciembre en el contexto de la Natividad. Y por último, también nos comentará sobre las postrimerías del cielo, el infierno y el purgatorio y muchos otros temas de interés espiritual. Agradezco que puedan darle me gusta al video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. El 25 de febrero del año 1989, la Virgen María de Medjugorje dejó el siguiente mensaje. Queridos hijos, hoy los invito a la oración con el corazón. Durante este tiempo de gracia, quiero que cada uno de ustedes se una a Jesús. Sin oración incesante no podrán sentir la belleza y la grandeza que Dios les ofrece. Por lo tanto, hijitos, llenen su corazón todo el tiempo, incluso con las oraciones más pequeñas. Yo estoy con ustedes y vigilo constantemente cada corazón que se entrega a mí. Gracias por haber respondido a mi llamada. Este mensaje es sin duda alguna una síntesis conceptual y espiritual del significado de las apariciones de la Virgen María de Medjugorje, ya que comporta aspectos esenciales como la exhortación a unirnos a Cristo a través de una oración incesante. Todo esto aprovechando el periodo o tiempo de gracia que actualmente tenemos, en el cual aún tenemos la oportunidad de convertirnos y buscar la santidad. A continuación, y como complemento a este profundo mensaje que sintetiza el eje principal de las apariciones de la Virgen María en Medjugorje, les compartiré doblada al español una inédita catequesis de la vidente Maria Pavlovich, dada en la iglesia de Reggio, Italia, en el mismo mes y año en el que la Virgen María dio este mensaje que les acabo de compartir. En este valioso y poco conocido testimonio de María, esta vidente nos hablará sobre una gran cantidad de argumentos importantes sobre Medjugorje para poder comprender el sentido y significado de la presencia de la Reina de la Paz, y también nos explicará ¿qué debemos hacer para corresponder al llamado de salvación y conversión de la Virgen María? Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero saludar a todos los que están aquí presentes esta noche, especialmente a los que ya conozco, a las personas que he conocido y que ya han estado alguna vez en Medjugorje. Este encuentro es para mí una gran alegría, porque somos como una familia y entre ustedes me siento como en casa. Estoy segura de que a partir de esta noche seremos aún más amigos. Ya somos hermanos y hermanas en Cristo, pero de ahora en adelante estaremos aún más unidos por los mensajes que Nuestra Señora nos dirige desde hace tantos años. Quiero recordarles los mensajes que Nuestra Señora nos repite continuamente y cuáles son los más importantes. Nuestra Señora vino como Reina de la Paz, comenzando las apariciones el 24 de junio del año 1981, y desde entonces se me ha aparecido todas las noches. Al principio apareció en la montaña de las primeras apariciones, conocida como el Monte Podbordo. Ahora aparece todos los días en la iglesia de Medjugorje, donde se encuentra el coro.
Los mensajes más importantes a los que Nuestra Señora nos llama continuamente y que desea que todos experimentemos son la oración, el ayuno, la confesión, la conversión y la Santa Misa. Debemos poner estos mensajes en el centro de nuestra vida, esforzándonos por ponerlos en práctica. Al principio Nuestra Señora daba los mensajes todos los jueves, mientras que ahora los da cada día 25 del mes. Nuestra Señora dijo que estos mensajes eran principalmente para la parroquia de Medjugorje y luego también para todos aquellos que quisieran acogerlos y vivirlos, porque ella quiere llevarnos a todos por el camino de la santidad. Los mensajes de la Reina de la Paz son sencillos, pero a la vez muy profundos y difíciles de poner en práctica. Vemos cómo Nuestra Señora habla con gran sencillez, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que cuando tenemos que vivir lo que ella nos dice, es necesario que de nuestra parte haya un fuerte compromiso. Y sin embargo, vemos que cada día nos llega una gran ayuda de la Virgen María, que no se cansa de invitarnos. Nuestra Señora es tan humilde, pero al mismo tiempo es una madre que nos guía, en particular en el camino de la oración. He venido aquí a este lugar por unas semanas para quedarme en un retiro. Es un lugar un poco escondido y aproveché que aquí la mayoría de las personas no me conocía para poder recorrer este valle y visitar las iglesias que hay esparcidas por allí. Y lo que más me llamó la atención es que aquí la oración lamentablemente parece haber desaparecido. Desgraciadamente se puede decir que la oración está muerta, porque he visto gente, y es algo que me impactó mucho, que cuando una misa dura solo 20 minutos, ya están esperando impacientes que el sacerdote les dé la bendición para poder salir. Este hecho me impactó mucho porque nosotros en Medjugorje nos quedamos en la iglesia durante 3 horas y luego, cuando todo termina, todavía hay grupos de oración. Por la tarde vamos a la montaña de las apariciones a orar y a cantar. Por eso me impresionó mucho, porque aquí es muy distinto a lo que ocurre en Medjugorje. En algunas ocasiones, cuando al terminar la Santa Misa quería quedarme un poco más en la iglesia para rezar, la persona encargada de cuidar la iglesia me invitaba a salir para que abandonara el lugar, porque tenía que cerrar. Me llamó la atención porque todo esto no es imputable a los sacerdotes, quienes estarían felices de que nos detuviéramos un poco más para orar, como me confirmaron cuando les hablé sobre esto. Son precisamente las personas las que no responden, porque decimos que somos cristianos y creyentes, pero no tenemos contacto con Dios a través de la oración. Así, al no tener contacto con Dios, ni siquiera tenemos contacto con nuestro prójimo, con el párroco de las parroquias o incluso con nosotros mismos. No tenemos el deseo de acercarnos a Dios, que es lo más importante en nuestra vida. En este sentido, quisiera contarles la experiencia de mi vida, que cambió profundamente después de mi encuentro con la Santísima Virgen María. Para mí, ser elegida por Nuestra Señora fue un acontecimiento extraordinario y muchas veces me pregunté, ¿por qué yo? ¿Por qué no otro? No soy particularmente buena y por supuesto hay personas que son mucho mejores o más buenas que yo. Yo veo mis defectos y solo mis defectos, pero luego también veo que Dios nos ha elegido a nosotros 6. ¿Y por qué nos ha elegido? Pues entiendo que lo más importante para Él era que nosotros correspondiésemos a su llamado. Una vez le preguntamos a Nuestra Señora por qué nos había elegido a nosotros, que no somos los más buenos o los mejores, y Nuestra Señora respondió que Dios le había permitido a ella elegirnos y por eso ella lo hizo, pero ahora quiere que respondamos también con nuestra vida. Luego poco a poco entendí que Nuestra Señora no solo nos eligió porque necesitábamos convertirnos, sino también porque al principio éramos niños que no dedicábamos mucho tiempo a la oración.
Sí, ciertamente íbamos a la iglesia y rezábamos como todos los demás, pero solo más tarde comprendimos la importancia real de la oración y sentimos la necesidad de vivir todo lo que Nuestra Señora nos predicaba. La Virgen María nos conduce y enseña gradualmente. Por ejemplo, ahora no es un problema para nosotros orar por varias horas, pero al principio no fue así. Nuestra Señora comenzó pidiéndonos que rezáramos al día 7 Padre Nuestros, 7 Ave Marías y 7 Glorias. Luego nos pidió un rosario completo al día. Paulatinamente nos pidió un rosario completo, incluyendo misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, es decir, 3 rosarios al día. Tratábamos de responder y ponerlo en práctica con el corazón abierto, pero al principio teníamos miedo, ya que ninguno de nosotros estaba realmente preparado para recibir las visitas y las venidas de Nuestra Señora la Virgen María. ¿Qué puedo decir de Nuestra Señora? Pensar que Nuestra Señora es la Reina del cielo y de la tierra es algo que realmente aún me cuesta mucho entender. También porque en ese momento éramos niños, pero sobre todo era algo que no podíamos comprender bien, porque éramos demasiado pequeños. Más tarde, sin embargo, cuando comenzamos a sentir la necesidad de vivir esos mensajes de la Gospa, comprendimos que la Virgen María nos llama y nos hace pedidos. Entonces comenzó para nosotros esa experiencia de la alegría, porque vimos que la Virgen María estaba feliz con la forma en la que nosotros correspondíamos a su llamado. Ver a Nuestra Señora feliz es algo que no se puede expresar, es una explosión de alegría. Las palabras se quedan cortas para poder describir a la Virgen María. En verdad para nosotros es otra cosa que no podemos expresar con palabras y sentimos que las expresiones que usamos todos los días son demasiado pobres y no transmiten la esencia del significado. Incluso para describir cómo es la Virgen María, cómo es su apariencia física, uno no puede encontrar las palabras adecuadas. Cuando queremos representar la mirada de la Madre de Dios o el color de su vestido, tomamos como referencia los colores que más se parezcan aquí en la tierra, pero los que tiene la Madonna aquí ni siquiera existen. No es posible describir adecuadamente cómo se ve Nuestra Señora, cómo la veo, cómo la vemos todos. Nuestra Señora aparece como una persona viva, como cualquiera de nosotros, a quien podemos tocar, con quien podemos hablar y podemos claramente escuchar su voz. Ordinariamente, cuando aparece la Virgen, lleva un vestido largo de color gris y un velo blanco. También es largo y le cubre la cabeza, alrededor del cual hay una corona de 12 estrellas a modo de un círculo. Apoyada sobre una nube de varios colores se encuentran sus pies. Tiene ojos azules y cabello negro. Con motivo de las grandes festividades, como los días 25, en el contexto del aniversario, o el 25 de diciembre, la Virgen María aparece con el mismo atuendo, pero en esta ocasión los colores son distintos. Es como una especie de vestido dorado. Son hermosísimos esos tonos y resaltan la extraordinaria belleza con la que la Virgen María se encuentra rodeada. El niño Jesús es realmente Dios. El día de Navidad Nuestra Señora siempre aparece con el niño Jesús en brazos. Una vez tuvimos una hermosa experiencia que nos afectó a todos y durante la aparición hasta nos reímos con la Virgen. La Madre de Dios, como cada Navidad, llegó con el niño Jesús en brazos y lo cubrió con su manto. Vimos al niño mientras Nuestra Señora lo tenía en sus manos. Jesús se dio la vuelta por un momento, luego se escondió bajo el manto de Nuestra Señora, luego volvió a girarse y nos miró. Luego volvió a esconderse por tercera vez. Cuando se volvió hacia nosotros, nos miró fijamente a los ojos. Para nosotros fue una experiencia hermosa, difícil de explicar, en la que comprendimos cómo ese niño era Dios. Un niño recién nacido no es consciente de nada.
Muchas veces hemos visto a un bebé recién nacido, incluso de un mes, que no está consciente, mientras que esa Navidad vimos a un niño que lo sabía todo, porque era Dios. Al vernos reír durante la aparición, nuestros sacerdotes nos preguntaron, ¿pero qué les pasó durante la aparición? ¿Por qué se reían? Y así fue que les contamos lo que había sucedido y la belleza que habíamos visto y experimentado en nuestro corazón. Después de esta vida hay eternidad. Nuestra Señora también nos mostró el cielo, el purgatorio y el infierno para enseñarnos que hay otra vida después de esta. Vimos el cielo como un gran espacio donde había mucha gente, físicamente perfectos y de una edad que pensamos era aproximadamente unos 33 años. Todos estaban llenos de alegría, con rostros brillantes y túnicas largas de 3 colores distintos, pero sabemos el significado de estos colores. Nuestra Señora dijo que todas estas personas aquí fueron personas que en la tierra se esforzaron por cumplir la voluntad de Dios y por eso fueron al cielo. Ahora agradecen al Señor por todo lo que ha hecho aquí en la tierra y cada vez más saben y agradecen a Dios por todas las gracias que recibieron cuando estuvieron aquí. Con respecto al purgatorio, hay que decir que Nuestra Señora también nos lo mostró. Es un espacio grande, envuelto en una especie de niebla, en el cual escuchamos quejidos, gritos de gente que pide y aclama nuestras oraciones. Nuestra Señora nos dijo que las almas que están en el purgatorio fueron almas que aquí en la tierra estaban inseguras de su fe en Dios y por eso fueron al purgatorio. Su mayor sufrimiento consiste en que ahora son conscientes de que Dios existe y de que el cielo es real, y sufren por no haber vivido su fe en la tierra a pesar de haber tenido la oportunidad, y por no poder ir enseguida al cielo. Ahora esperan nuestras oraciones, nuestros sacrificios y las santas misas que ofrecemos por ellos. Nuestra Señora también nos dijo que mientras oramos por ellos, ellos también pueden interceder ante Dios por nosotros. Por sí mismos, sin embargo, no pueden rezar. Con respecto al infierno, finalmente la Virgen María también nos mostró este lugar, que es un espacio con un gran fuego en el centro, donde había mucha gente, pero en particular vimos a una niña que cayó al fuego y luego salió como una bestia transfigurada. Nuestra Señora nos ha dicho que Dios ha dado a todos nosotros la libertad y que cada uno responde con su libertad. Así que ellos, los que están en el infierno, fueron personas que aquí en la tierra eligieron libremente el pecado y se han ido al infierno por su propia elección. También nos dijo que no debemos orar por ellos, porque ellos ni siquiera quieren que nosotros lo hagamos. Ya están solidificados con el mal. Con respecto a la conversión, Nuestra Señora nos ha llamado desde el principio a convertirnos. Ciertamente fue difícil para nosotros, especialmente al principio, cuando tuvimos tantos problemas. Su primer llamado fue hacia nuestra conversión a Dios y luego también de unos a otros. Cuando por primera vez Nuestra Señora nos llamó a la conversión, no entendimos del todo ese concepto ni su significado. Entendimos que teníamos que cambiar nuestras vidas, pero no sabíamos muy bien cómo. Entonces la Virgen María nos explicó que primero, para poder convertirnos a Dios, había que confesarse. Nuestra Señora nos ha invitado a acercarnos al sacramento de la confesión. Fue una hermosa experiencia cuando la Virgen María en el Monte de las Apariciones, en el Monte Podbordo, nos dijo que fuéramos a confesarnos. Una tarde, cuando Nuestra Señora nos invitó a ir a la montaña a las 2 de la mañana, porque se aparecería a esa hora, todo el pueblo respondió,
y en esa ocasión nos invitó a todos a confesarnos. Para nosotros era costumbre ir en Semana Santa, Navidad y algunos festivos, pero no más que eso. Cuando la Virgen María nos invitó, sentimos la necesidad de convertirnos. Cerramos las casas y les dimos agua y mucho heno a los animales. Luego fuimos todos a la iglesia, al sacramento de la confesión. Niños, padres, viejos, jóvenes, absolutamente todos. Fue una buena experiencia para el padre Yoshio, quien era el párroco, porque la iglesia, tan llena de gente, no era cosa de todos los días en aquel entonces. La Virgen María de Medjugorje se ha presentado como la Reina de la Paz. Nuestros sacerdotes nos dijeron un día, Nuestra Señora vino a Lourdes como la Inmaculada Concepción. Así que ahora hay que preguntarle a Nuestra Señora con qué nombre vino a Medjugorje. Le preguntamos y ella respondió que había venido como la Reina de la Paz, porque quiere que haya paz. Primero en nuestros corazones, luego en nuestras familias y finalmente paz en el mundo entero. Le preguntamos a Nuestra Señora cómo tener y alcanzar esa paz, y ella nos respondió que lo obtendríamos a través de la oración. Sin la oración no podemos tener esa paz, que no es algo que nos viene de los hombres, sino única y exclusivamente de Dios. Solo podemos recibir la paz en la oración, porque es el contacto con Dios, y es a través de este contacto que su paz llega a nuestro corazón. Nuestra Señora nos invitó también al rezo del Santo Rosario en nuestras familias. Solo así obtendremos la paz en el corazón, la paz en nuestras familias y eventualmente la paz en todo el mundo. Solamente así alcanzaremos esa paz divina y aprenderemos a transmitirla a los demás. Podríamos decir que la oración es uno de los llamados más frecuentes de la Virgen María en Medjugorje. En particular nos ha invitado reiterativamente a rezar el rosario y a leer y meditar las Sagradas Escrituras todos los días. La Virgen hizo hincapié en que cuanto más oramos, más avanzamos en el camino de la perfección. Nos invitó a formar grupos de oración, los cuales se crearon inmediatamente desde los primeros días de las apariciones, cuando Nuestra Señora dijo que ayudaban al crecimiento espiritual del pueblo. Nuestra Señora dijo que quería guiarnos de una manera especial y que quería darnos mensajes para el grupo de oración, y entonces el grupo fue como una escuela de oración para todos nosotros. Así se formaron varios grupos, de jóvenes, de ancianos y hasta de niños. La Virgen María dijo que toda oración es buena si se hace con el corazón. Pero hemos privilegiado el rosario, porque es la oración que prefiere la Virgen María. Especialmente en Medjugorje, creamos un grupo de oración de jóvenes que se reunían 3 veces por semana y otro que se reunía 2 veces por semana en la montaña de las apariciones. De esta manera ha habido un gran crecimiento, orando cada día más y buscando cada día más la voluntad de Dios. Todos sintieron una necesidad cada vez más fuerte de acercarse a la Virgen y a Dios. Con respecto a la confesión mensual, hay que decir que una vez entendimos el valor de la reconciliación, empezamos a confesarnos con frecuencia cuando Nuestra Señora nos recomendó esa confesión mensual. La Virgen María nos dijo que cada vez que nos confesamos recibimos una gracia especial de Dios, que nos es dada a través de la confesión. En los grupos de oración a los que hemos asistido, hay jóvenes que se confiesan incluso una vez por semana. Al principio fue difícil para nosotros, pero ¿qué podemos confesar todos los meses?, nos preguntábamos. No somos tan pecadores, creíamos. Vamos a la iglesia todos los días, hacemos las cosas que nos pide Nuestra Señora, vivimos con más compromiso que los buenos cristianos. También ayunamos 2 veces por semana. Sin embargo,
cuando Nuestra Señora nos invitó a la confesión mensual, comprendimos que nosotros también somos nada, somos polvo. Por supuesto, por su misericordia, Dios ahora nos usa como herramientas, pero no somos nada por nosotros mismos. Pero al mismo tiempo sentimos que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, somos su obra y le pertenecemos completamente, porque Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos, como una bella imagen de Él, porque somos fruto de su mente y fruto de su hermosura. Así cada día hemos comprendido más y más que la confesión no consiste solo en contarle al sacerdote nuestros pecados, sino que la hemos sentido como un encuentro con Dios, del cual el sacerdote es instrumento. Nuestra Señora también nos dijo que tomemos un sacerdote como padre espiritual, eligiendo uno que nos ayude a crecer cada vez más en el camino de la santidad. Sabemos que en la vida de los santos hay algunos que se confesaban incluso todos los días. Cuando escuché esto por primera vez me asusté y me pregunté, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo confesar? Nunca entonces, comenzando a confesarme cada semana, comprendí que hay tantas pequeñas imperfecciones que son como un agujero que se profundiza cada día. Con la confesión frecuente crece nuestra alma y Dios la purifica y la llena siempre de nuevas gracias. Con respecto a la Santa Misa, la Virgen María nos dijo que la Eucaristía debe estar en el centro de nuestra vida. Nos costó entender que la Santa Misa fuera más importante incluso que la aparición de la Virgen, precisamente porque en la Santa Misa nos encontramos con Dios. Para nosotros, en efecto, el momento de la aparición era lo más hermoso que podíamos imaginar. Conocer a la Virgen María fue algo muy grande y hermoso. Cada vez que Nuestra Señora nos dejaba era una tristeza que no podíamos expresar, pero ni siquiera eso se compara a la verdadera importancia y lo sublime que es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Necesitamos el amor de la Virgen María. Podemos decir lo mismo incluso ahora, porque después de tantos años, el momento de la aparición es siempre un momento nuevo y fresco, como lo fue al principio. Incluso hoy, como hace años, necesitamos estar más con Nuestra Señora. Tenemos la misma necesidad de contarle nuestras experiencias, de contarle lo que nos es más íntimo, incluso las cosas cotidianas que no parecen ser tan importantes. Como en los primeros días de las apariciones, cuando, por ejemplo, Nuestra Señora se quedó con nosotros 45 minutos y tuvimos muchos problemas con los que lidiar. La policía pensó que estábamos enfermos, o siendo niños, pensó que alguien nos había dado drogas, pero luego todos se dieron cuenta de que no era así, incluso nuestro párroco, el padre Yosho, que al principio no creía en las apariciones de la Virgen María. Entonces, en medio de esas dificultades, esperamos a las 6 menos cuarto para contarle todo a Nuestra Señora, para desahogarnos con ella. Por ejemplo, le dijimos que la policía había llegado a las 9 de la mañana y nos había llevado a Mostar, al hospital psiquiátrico. Sabíamos que Nuestra Señora ya lo sabía todo, pero aún sentíamos la necesidad de contarle todo lo que nos había pasado ese día, porque veíamos que Nuestra Señora nos escuchaba, como absorbiendo cada detalle y no como mi madre biológica me escuchaba a mí. Muchas veces me pasó que le confiaba a mi madre terrenal diciéndole algo que era importante para mí, y mi madre me prestaba atención tratando de darle importancia a lo que yo decía, pero realmente no me escuchaba como lo hacía la Virgen María. Asimismo, tengo que decir que veo una gran diferencia y que no sabría explicar entre cuando digo madre a la Virgen María y cuando se lo digo a mi madre terrenal. Soy muy consciente de que debo el mayor respeto y amor a mi madre natural,
así como a mi padre, mis hermanos y hermanas y a toda mi familia, con quienes soy muy feliz. Pero llamando a Nuestra Señora con el nombre de Madre, realmente sientes una experiencia mucho más fuerte, con lazos afectivos a nivel divino. Cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo, aunque no tengamos nada. Cuando el corazón está lleno de Dios, ya no necesitamos nada y ya no sentimos ninguna carencia. En los últimos años he tenido esta maravillosa experiencia. Cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo, incluso al no tener nada. Hemos tenido esta experiencia pasando por muchos problemas. Al principio de las apariciones pocos creyeron y muchos pensaron que estábamos locos, pero incluso en los momentos más difíciles dijimos, hagamos todo por Nuestra Señora. En aquellos primeros días presentamos a Nuestra Señora a todas aquellas personas que no creían con el pretexto de que éramos solo niños y dijimos, te ofrecemos en sacrificio a todas estas personas a las que hemos testificado con alegría, pero no han escuchado. Sin embargo, ahora que soy mayor de edad y tengo 23 años, mirando hacia atrás, veo que esta experiencia tan dura y difícil al principio ha dado sus frutos. Ahora, de hecho, vemos cuántas personas vienen a Medjugorje, se convierten y cambian radicalmente de vida. No solo comienzan a orar y asistir a la iglesia, sino que también comienzan a hacer obras de caridad. Esto afecta a individuos, pero también a familias enteras. Hace algún tiempo conocí una familia compuesta por un padre, una madre y un hijo de mi edad. Los tres vinieron a Medjugorje para ser bautizados y después de una gran peregrinación y preparación, comenzar una vida nueva. Hablé con ellos, teniendo que hacer de madrina, y entendí que yo asumía la responsabilidad de cuidar a estas personas. De hecho, después de su bautismo, volverán a encontrarse con personas que ya conocen desde hace tiempo y no les será fácil vivir el mensaje de Medjugorje, porque no son creyentes y que ahora los van a ver como si fueran personas extrañas. Aquí estamos ahora reunidos, aquí en la iglesia, y todo parece más fácil, pero mañana cuando volvamos al trabajo o volvamos a una familia donde los demás no creen, blasfeman, entonces nos preguntaremos cómo es posible perseverar. Muchas veces estamos tentados a decir que es imposible, pero lo que no es posible para los hombres sí es posible para Dios. Dios es Dios y una persona es una cosa pobre ante Él. Pero al mismo tiempo vemos que Dios nos usa como herramientas, como instrumentos. Por ejemplo, esta familia que se ha convertido y ahora tiene una mayor responsabilidad a los demás. Ahora que soy vidente, ya no soy la María que era hace algunos años, una niña de Medjugorje a quien nadie conocía. Ahora tengo que prestar atención a todo y tener en cuenta mis responsabilidades. Somos canales que dejan correr el agua. Cuando estoy en Medjugorje no tengo momentos libres para mí. Constantemente hay peregrinos tocando a la puerta de mi casa diciendo que quieren hablar conmigo, porque tienen un hijo enfermo o un marido que no cree, etc. Me he preguntado muchas veces por qué viene toda esta gente y he encontrado la respuesta en el hecho de que, en cuanto a mí, yo no soy nada, sino simplemente un instrumento. He encontrado una expresión que me da una fotografía de quién soy. Es la imagen de un tubo. La tubería en sí es una cosa muy pequeña, pero a través de ella el agua recorre un largo camino. Del mismo modo, somos como tuberías que permiten que el agua de Dios fluya. Es decir, somos instrumentos en las manos de Dios, a través de los cuales Él obra. No podemos ver a Dios, pero hemos aprendido a verlo en las personas con las que nos encontramos, y esto es algo muy importante para nuestra vida, porque así aprendemos a vivir no solo para nosotros mismos.
Viviendo en el egoísmo somos gente pobre y nos engañamos a nosotros mismos deseando poseer esto o aquello, porque entonces en realidad no tendremos nada. Recientemente tuve una experiencia maravillosa cuando fui a Estados Unidos para operar a mi hermano. Fue una experiencia inolvidable porque conocí a mucha gente, gente que tenía de todo, pero que venía a acercarse a conocer a Nuestra Señora. Se quedaron en el frío unas horas para orar porque sintieron esta necesidad de Dios. Yo estaba en casa de unos amigos, cerca de la cual había un espacio grande donde le pedí a la Virgen si podía ir allí para recibir la aparición. Nuestra Señora respondió que sí. En ese lugar donde se apareció Nuestra Señora aquel día, mucha gente venía día y noche a rezar y también muchos sacerdotes venían a confesar. Para el día siguiente, que era domingo, estaban programados unos 80 autobuses más. Dije que tenía que irme y que no me encontrarían. Sin embargo, respondieron de que de todos modos vendrían, porque para ellos lo más importante era ir a la peregrinación a un lugar donde se había aparecido Nuestra Señora. Reflexioné mucho sobre la fe que movía a toda aquella multitud, pero a la vez también sobre la necesidad espiritual que tenía esa gente que lo tiene todo aparentemente, pero se había olvidado de Dios. Viven en una gran prosperidad, tienen carros, fábricas y hospitales, pero en realidad no tienen nada si no tienen a Dios. Pues yo también quisiera decirles que cuando no están con Dios, ustedes no tienen a Dios, pues realmente están vacíos. ¿Qué es? De hecho, un carro, una casa, no son nada, son solamente algo material. ¿Qué es el dinero? Es simplemente papel. ¿Cuál es el valor de todo lo que poseemos cuando no tenemos a Dios? En todos estos años he hablado con muchos jóvenes, he tenido numerosas experiencias de encuentro con gente de todos los colores y de todos los lugares del mundo. Y todos somos iguales de cara a Dios. Dios da dones diferentes a cada uno, pero todos cumplen su voluntad por igual. En particular, tuve una experiencia maravillosa, la de una comunidad de recuperación para niños que habían consumido sustancias, los cuales se fueron convirtiendo en mis amigos. En el corazón de esta comunidad estaba una monja, que para mí es una gran persona porque decidió entregar su vida a Dios de una manera especial. Y muchas veces me he preguntado por qué Dios elige a una persona de una manera especial. No sé por qué eligió a esta monja para esos niños con problemas de consumo. ¿Por qué eligió a un cura para esta parroquia? ¿Por qué eligió a una persona para una familia? Entonces comprendí que Dios da diferentes dones y que cada uno de nosotros, con los dones que hemos recibido y en el lugar donde Dios nos ha puesto, podemos realizar la voluntad de Dios de diversas maneras. Yo, María, no puedo vivir como don Gianetto, que es el párroco de esta parroquia. No puedo porque no soy sacerdote, porque no nací aquí, porque Dios no me quería aquí. Dios, en cambio, me quiso en Medjugorje y me eligió como vidente de la Virgen María. Y es esta la luz que debo buscar cada día para hacer la voluntad de Dios y cumplirla. De la misma manera, cada uno de nosotros tiene una tarea diferente a la de los demás. Pero sin embargo, cada uno está llamado a ese camino de santidad que Nuestra Señora nos pide a todos. Cada uno de nosotros será responsable de todo lo que ha oído, de todo lo que ha dicho, de la consagración y de las gracias recibidas. Porque cuando un día nos encontremos cara a cara con Dios, será ciertamente una gran alegría, pero en ese momento también una gran responsabilidad que deberemos afrontar. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.